Hola chicos, venga, que aprovecho que ahora que se ha dormido la chica y subo la segunda parte del tema 3, ¿vale? Como ya os dije el otro día, hoy vamos a ver todo lo que es el concepto de contingencia, ¿vale? Con los 3 tipos que hay. Y luego vamos a ver los 2 fenómenos de competición de claves, que son el ensombrecimiento y el bloqueo, ¿vale? Que os he preparado 2 experimentos para que lo podamos ver bien. Así que bueno, siguiendo el esquemita para que siguiéramos las instrucciones que copiaríamos en las pizarras, vamos a ver el grado de contingencia, ¿vale? Contingencia es un concepto nuevo que nos va a salir ahora en el tema y lo que nos hace referencia a que intenta medir el grado en que un EC predice a un EI, ¿vale? Esa es la definicioncita. Mide el grado en que un EC predice o avisa de que viene un EI. Esa definición es puntito, ¿vale? Lo preguntan mucho en los exámenes. ¿Y cómo podemos manifestar este concepto de contingencia? Mediante la tabla de contingencias, que es esta de aquí. Es una matriz de 2×2, ¿vale? 2×2, que nos da 4 posibles combinaciones, A, B, C y D, ¿vale? Entonces, esto es puntito, ¿vale? Todo lo que es lo de contingencia es puntazo. Preguntan todos los años, en todas las semanas de examen. ¿Vale? Entonces, 4 combinaciones, A, B, C y D. Las 4 son puntitos. Definicioncita de A, EC me avisa de que viene el EI. La B es cuando el EC me avisa de que no viene el EI, que si os dais cuenta, eso sería la fase de extinción. La C, no EC, EI. Y la D, no EC, no EI. ¿Vale? Lo vais viendo, ¿ves? A es EC, EI. B, EC, no EI. Y así sucesivamente. Hasta encontrar las 4 posibles combinaciones. ¿Qué nos van a preguntar aquí? Aparte de que esto, por supuesto, nos lo tenemos que saber de memoria, aquí viene la clave, ¿vale? De las preguntas en el examen. La probabilidad de 1, la probabilidad de 0 y el cálculo de contingencias. Esto en los apuntes en verdad no es una A, es como un triangulito. Pero bueno, no he sabido escribirlo en el ordenador así, ¿vale? Entonces esto sería un triangulito y la P. Entonces, probabilidad 1 nos definen en los apuntes de puntito, es esa probabilidad de que aparezca el EI tras el EC. Definicioncita de puntazo, probabilidad de que aparezca el EI después del EC. En nuestra tabla de contingencias, ¿a qué daría lugar este P1? A partido por A más B, o lo que es lo mismo, EI partido por EC, ¿vale? Si os dais cuenta esto y esto es sinónimo. La probabilidad de 0 sería probabilidad de que aparezca EI tras la no EC. Sería igual a C partido por C más D, o lo que es lo mismo, EI partido por no EC. ¿Y a qué sería igual el cálculo de contingencias? La clave de aquí, el cálculo de P1 menos P0, ¿vale? Ese sería el cálculo de contingencias, que si lo ponemos esto en versión larga, P1 sería igual a partido por A más B menos P0, que sería C partido por C más D. O lo que es lo mismo, P1, que sería EI partido por EC, menos P0, que es EI partido por no EC. Si os dais cuenta, el cálculo de contingencia es igual a P1 menos P0, o lo que es lo mismo, todo esto menos todo esto, o lo que es lo mismo, todo esto menos todo esto. ¿Vale? Esto y esto de aquí es lo mismo, ¿vale? Nos lo pueden preguntar con letras o con la formulita esta, pero es exactamente lo mismo. Yo la forma que veo más fácil de estudiármela es con ABCD, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que van a preguntarnos aquí? Esta es la clave, ¿vale? Nos pueden preguntar la definicioncita, que es lo que acabamos de ver, o nos pueden poner un ejercicio práctico con números donde tengamos que sustituir estos valores y entonces calcular nosotros ese cálculo de contingencias. Tenemos que tener bien claro que ese cálculo de contingencias, este cálculo que tenemos que hallar aquí, puede comprender valores entre menos 1 y 1, ¿vale? Entonces nunca nos puede dar 5 o 20.000, tiene que ser valores entre menos 1 y 1. Entonces, ahora, según ese cálculo de contingencias que hemos dicho que se halla tras calcular P1 menos P0, podemos ver 3 tipos de contingencia, que si pasamos la hojita, son las 3 que vamos a ver aquí. La positiva, la negativa y la nula, ¿vale? Acordaros, esto es el cálculo de contingencias, el triangulito y la P. La contingencia positiva es cuando P1 es mayor que P0, por lo tanto, el cálculo de contingencia siempre va a dar un valor mayor a 0. La negativa es cuando P1 es menor que P0, por lo tanto el cálculo de contingencias nos dará siempre un valor menor de 0. Y la nula, que es cuando el cálculo de contingencias es igual a 0 porque P1 y P0 valen lo mismo, ¿vale? He puesto aquí, para que lo veamos, a ver si lo hemos entendido bien,
varios ejemplos que nos pueden poner en el examen, porque como hemos dicho nos lo pueden preguntar con teoría, que es lo que acabamos de ver, o con ejercicios prácticos, con números. Ponemos ejercicio número 1. Nos dan valores de A, B, C y D y nos preguntan en el examen que si el cálculo de contingencias es positiva, negativa o nula. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Pues sustituir esos valores. A ver, ¿cómo lo sustituiríamos aquí? A igual a 6, B igual a 3, C igual a 40 y D igual a 20. Para calcularlo sabemos que tenemos que hacer, a ver, espera que no sé escribir y señalar al mismo tiempo. Es P1 menos P0. P1 a que era igual, hemos dicho que era A partido por A más B, menos la probabilidad de 0 que hemos dicho que es C partido por C más D. Pues lo vamos a sustituir. A, 6. Ay, espera que se me va. Partido por 6 más 3, que es igual a 6 novenos. Si lo calculamos en nuestra hoja de borrador, nos daría 0,6. Y ahora para calcular la probabilidad de 0, hemos dicho que C es 40. A ver. Partido por C más D, que serían 60, ¿vale? 40 más 20. Y esto, si lo sustituimos 4 partido por 6, nos da lo mismo. Nos daría 0,6. ¡Ay, qué chapucero! 0,6. Loreto, si P1 es igual a 0,6 y P0 es igual a 0,6, 0,6 menos 0,6, ¿a qué nos da igual? No me cabe. ¿Vale? 0,6 menos 0,6 igual a 0. Cuando el cálculo de contingencias nos da 0, ¿cómo diríamos que es esta contingencia? Nula. ¿Vale? Esta sería una. Pasamos a otro ejemplo. Bueno, esto sería exactamente lo mismo. ¿Vale? Sustituir los valores. Nos dan A igual a 100, B igual a 100, C igual a 200, D igual a 200. Pues sería lo mismo. ¿Cómo calcularíamos? Pues de aquí sacaríamos P1 y de aquí sacaríamos P0. P1 sería 100 partido por 200 y P0 sería igual a 200 partido por 400. A la hora de dividir, 0,5 y 0,5. Si nos dan P1 0,5 y P0 0,5, 0,5 menos 0,5, lo mismo. Nos da 0, por lo tanto sería nula. ¿Lo vemos? Ahora vamos a poner otro. Con esto estaros tranquilos, Loreto sobre todo, estaros tranquilos porque los numeritos siempre que nos pongan para sustituirlos van a ser muy fáciles, ¿vale? Recordad que esto es un examen de aprendizaje, no de matemáticas. Así que si hay que hacer un pequeño cálculo va a ser muy sencillo, que podemos hacer perfectamente en la hoja de borrador sin calculadora. Fijaros en este, nos pueden dar, en vez del A, B, C y D, nos pueden dar directamente los valores de P1 y de P0. Si P1 vale 0,5 y P0 vale 0,3, el cálculo de contingencias, ¿cómo será? ¿Positivo, negativo o nulo? Pues sería 0,5 menos 0,3 nos da igual a 0,2. Si nos da 0,2, la contingencia sería positiva. ¿Vale? ¿Y si nos lo dieran al revés? P1 igual a 0,3 y P0 igual a 0,5, pues lo mismo. Sería al revés. 0,3 menos 0,5, ¿a qué nos daría igual? A menos 0,2. Menos 0,2 sería entonces una contingencia negativa. ¿Vale? Como veis es súper sencillo, ¿vale? Que es que siempre en cuanto veis estas fórmulas os agobiáis, pero es súper sencillo y es una pregunta fija en todos los exámenes. ¿Vale? Entonces lo dicho, nos lo pueden preguntar con teoría, que sería la definición citada aquí, probabilidad de I tras E6, y nos están pidiendo P1, o cómo sería el cálculo de contingencias con la formulita, nos la pueden preguntar así, así o así, y luego nos lo pueden preguntar, ahí va que se me desenfoca, como hemos dicho, con unos numeritos y que nosotros tengamos que calcular si es positiva, negativa o nula, o incluso estos valores. Cuando P1 es mayor que P0 y nos ponen A, el cálculo de contingencias es mayor que 0, B, el cálculo de contingencias sería menor que 0, o C, el cálculo de contingencias sería igual a 0. ¿Vale? Súper fácil, facilísimo. ¿Vale? Pues esta sería la primera parte que vemos hoy. Esto lo voy a guardar ya. Y ahora, para acabar, vamos a ver ya los dos fenómenos de competición de claves. Son el ensombrecimiento y el bloqueo. También son muy mágicos y muy sencillos, ¿vale? Parece mucho, pero es muy poquito y simplemente hay que entenderlo bien. Vamos a ver. Nos dicen que estos dos fenómenos se utilizan cuando la respuesta condicionada no tiene lugar habiendo buena predicción del EC y LI.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque el EC y el EI tienen buena predicción, buena correlación, la respuesta condicionada no se está llevando a cabo bien. ¿Y por qué será? Pues por uno de esos dos fenómenos, por el ensombrecimiento o por el bloqueo. Como bien dice sus nombres, el ensombrecimiento será cuando un estímulo ensombrece a otro estímulo y entonces no lo podemos aprender bien. Y en el caso del bloqueo es cuando un estímulo bloquea a otro y entonces no nos permite hacer la asociación del modo más correcto. ¿Vale? He puesto unos experimentos también para entenderlos. Fijaros bien, en el ensombrecimiento hemos puesto chuletita. Se presentan dos ECs de manera simultánea, es decir, a la vez, y se asocian con el estímulo incondicional. Vamos a ver pues. Experimento de ensombrecimiento. Tenemos dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. Al grupo experimental, que es con el que queremos averiguar qué es lo que pasa, se les presenta dos ECs, luz, tono, y se le asocian con un EI, ¿vale? Que es lo que nos acaban de decir. EC1 y EC2 asociado al EI. Fijaros el ejemplo. Luz y tono igual a descarga. En cambio, el grupo control simplemente se les asocia uno, que sería la luz. Luz, descarga. ¿Vale? Así repetidas veces. ¿Qué ocurre? Que luego a ambos les vamos a preguntar por la luz. ¿Qué creéis que va a ocurrir? ¿Quién va a tener mucho miedo? Si os dais cuenta, el grupo control tendrá mucho miedo, la respuesta condicionada aumentará. ¿Por qué? Porque saben claramente que con la luz va a venir la descarga, porque lo han aprendido antes. ¿Pero qué les va a ocurrir al grupo experimental? Que como tenían dos estímulos, que son la luz y el tono, asociados a la descarga, cuando le presentamos uno de ellos, que en este caso es la luz, la respuesta condicionada vamos a ver que es menor que en el grupo control. ¿Por qué? Porque en este caso el tono está ensombreciendo a la luz, porque se les ha asociado juntas. ¿Y qué ocurre? Que al estar ensombrecido el tono por la luz, la respuesta condicionada disminuye. ¿Y por qué me diréis? Oye, ¿por qué es el tono el que ensombrece a la luz y no la luz la que ensombrece al tono? Porque el tono, en este caso, a la hora de asociarlo con la descarga, tiene mayor valor predictivo. Si os acordáis en el experimento del niño Albert, era más fácil asociar con miedo un ruido muy intenso que si en este caso le hubiéramos encendido una luz roja al niño Albert. ¿Creéis que habría sido más fácil asociar una luz roja en vez de un ruido muy grande? Por lo tanto, el tono tiene mayor asociación con la descarga que la luz. ¿Vale? Muy bien, este sería el primero, que es el experimento de ensombrecimiento, cuando uno de los estímulos está ensombrecido por otro que se han presentado conjuntamente ante la asociación de ley. Antes de pasar al bloqueo, que sería el segundo fenómeno, vamos a ver la recuperación del ensombrecimiento. Es un pequeño experimento que nos enseñan dentro del experimento. Si os dais cuenta aquí en los apuntes, lo hemos visto también. Recuperación del ensombrecimiento es añadir una segunda fase. Pues vamos a verlo. Si os dais cuenta, la primera fase es la misma que en el anterior, el de ensombrecimiento. Se presentan dos ECs asociados a ley. Y esto en este caso ocurre en los dos grupos, en el experimental y en el control. Luz y tono asociado con una descarga, en los dos grupos. Pero fijaros, en la segunda fase, al grupo control no se le presenta nada, mientras que al grupo experimental se le añade una segunda fase en la que se le añade tono y no descarga. Cuando les preguntemos por la luz, ¿qué va a ocurrir? Efectivamente, va a tener mucho más miedo el grupo experimental. ¿Por qué? Porque en una segunda fase le han dejado claro que el tono está relacionado con no descarga. Por lo tanto, ¿a cuál tendrá más miedo? A la luz. ¿Vale? Esta sería la recuperación del ensombrecimiento. ¡Genial! Muy bien vistos los dos. Y ahora pasaríamos al bloqueo, que si os dais cuenta en el bloqueo nos pone dos fases de entrenamiento con dos estímulos condicionados que aparecen conjuntamente contingentes con el EI. Vamos pues al experimento que hemos puesto. Bloqueo. Grupo experimental, grupo control. Al grupo experimental le asociamos un EC, como puede ser una luz, con un EI, que es una descarga. Una vez les asociamos luz, descarga, luz, descarga, luz, descarga, le añadimos una fase de ensombrecimiento al lado, que es luz y tono, descarga. Al grupo control, en cambio, le presentamos de manera individual, por un lado, luz, 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 varias veces, la luz únicamente y en solitario, y por otro lado le presentamos descarga, 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 descarga en solitario, ¿vale? De manera aleatoria. Luego, en la segunda fase, se les asocia luz y tono con la descarga. Cuando les preguntemos a ambos por el tono, ¿qué va a ocurrir? Pues efectivamente, que este segundo grupo, el grupo control, va a tener una respuesta condicionada media. ¿Por qué? Porque va a tener igual de miedo a uno que al otro. Igual de miedo tendrá al tono que ante la luz. Mientras que el grupo 1 tendrá menos miedo al tono.
¿vale? ¿Por qué? Porque anteriormente la luz es la que le hemos asociado con la descarga, ¿vale? Este sería el bloqueo. Como en este caso un estímulo se queda bloqueado por otro porque anteriormente ya hemos hecho una asociación, ¿vale? Y ahora en su lugar, igual que hemos visto la recuperación del ensombrecimiento, veríamos el bloqueo hacia atrás. Estos puntitos lo preguntan mucho, el bloqueo hacia atrás nos lo pueden preguntar con teoría, que sería simplemente cambiando la primera fase en segundo lugar y la segunda al primero, bloqueo hacia atrás. Si os dais cuenta, el bloqueo hacia atrás es lo mismo que en el bloqueo, pero simplemente a estas dos fases les hemos dado la vuelta. Lo que había antes en la fase 2 lo pasamos a la fase 1 y lo que había en la fase 1 lo pasamos a la fase 2. Y si os dais cuenta, el resultado es muy similar. Asociamos luz-tono, descarga, y luego luz-descarga. Al preguntar por el tono, la respuesta condicionada va a ser menor porque van a tener poco miedo ante el tono. Saben que la luz es la que está asociada a la descarga. Mientras que en un grupo control, si les asociamos luz y tono con la descarga, si luego les ponemos de manera individual la luz y de manera individual la descarga, al preguntar por el tono, la respuesta condicionada será media. Igual de miedo tendrán ante la luz que ante el tono, ¿vale? Esto, chicos, es el fin del tema. Ya hemos visto pues los dos fenómenos de competición de claves, que son bloqueo y ensombrecimiento, y el concepto de contingencias. Lo dejamos aquí y el próximo día terminamos el tema 3. ¡Un abrazo, chicos!